Bienvenidas familias a esta clase en la escuela. Hoy vamos a hablar sobre cómo hablar con la familia sobre decisiones de crianza. Sobre nuestras decisiones de crianza que no siempre coinciden con las que la familia esperaba de nosotros, ¿verdad? Y a veces hay chispas. Entonces hoy te voy a dar algunas técnicas para que esa conversación se pueda dar de forma natural y mantengamos la paz en la familia. ¿Por qué digo la familia? Porque no es con cualquier persona, ¿sí? Aunque no sea exclusivo de la familia. Y te voy a decir cuál es la premisa. La premisa para que nosotros podamos hablar con alguien sobre nuestras decisiones de crianza es que esa persona parta del mismo lugar que nosotros, es decir, que parta de amar a nuestros hijos. Cuando nosotros partimos del amor, puede ser que todos tengamos decisiones diferentes o que elijamos caminos diferentes, pero lo hacemos porque creemos que ese es el mejor camino. Entonces, cuando nuestros padres nos criaron de una forma, en realidad estaban convencidos de que esa era la mejor forma posible. Y cuando esperan de nosotros lo mismo con sus nietos, eso sucede porque ellos creen que es lo mejor y quieren lo mejor para sus nietos también. Entonces no tiene ningún sentido ponernos a discutir nuestras decisiones de crianza con, no sé, la vecina de la otra cuadra, el portero del edificio, la cajera del supermercado. O sea, no tiene ningún sentido ponernos a discutir cuáles son nuestras decisiones de crianza con personas que no van a actuar directamente sobre la crianza de nuestros hijos. ¿Con quiénes sí vamos a hablarlo? Bueno, vamos a hablarlo con las personas que interfieren en la crianza de nuestros hijos, pero que además sabemos que quieren lo mejor para ellos. En este video te voy a dar un punteo así, de un camino a seguir, que aplicando esos puntos seguramente no significa que vayan a estar de acuerdo contigo, sí o no, pero lo que sí te aseguro es que van a respetar tus decisiones de crianza. Empecemos con el punteo. El punto número 1 a tener en cuenta es no evangelizar. ¿Qué significa esto de evangelizar? ¿Viste? Mismo uso ese ejemplo del evangelizar porque me parece como muy gráfico, ¿no? ¿Viste cuando viene de repente una persona de otra religión que no es la que tú practicas? De repente, no sé, podría ser un testigo de Jehová, un mormón, un cristiano de alguna iglesia, pero que de esas que golpean puerta por puerta porque su camino es el de evangelizar, ¿no? Entonces te golpea la puerta, vos ya sabés lo que viene del otro lado y entonces estás adentro de tu casa, normalmente abrirías la puerta para cualquier persona que golpea, pero en ese caso apagás la luz. Apagás la luz, corres la cortina así, te fijas por el filito si ya se fue, ¿no? O sea, te genera rechazo antes de poder escuchar. Por eso uso ese término, ¿sí? Cuando nosotros vamos con la evangelización, cuando vamos tratando de convencer a los otros a que se unan a nuestro camino, a las decisiones que tomamos, es muy probable que el otro apague la luz y cierre la cortina. No porque no sea interesante lo que tengamos que decir, sino porque no es quizás en primera instancia alineado a lo que quiere escuchar. Y entonces, como no lo quiere escuchar, cierra no solo la cortina, cierra los oídos, y aunque estés enfrente hablándole, la persona está con su pensamiento en otro lugar. Y eso hace que sea imposible que comparta contigo las ideas. Hace que sea imposible que lleguen a un acuerdo porque directamente ni siquiera te está escuchando. Me pasó, no te voy a decir que no, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos, sobre todo con Juli, ¿no? Cuando empezamos, que mi hija que tiene 17 años ya, cuando empezamos a tomar decisiones sobre la crianza, que por ahí no eran las más conocidas por nuestra familia, como puede ser, por ejemplo, empezar una introducción a la alimentación a través de BLW, o decidir portear al bebé usando un fular, bueno, optar por el libre movimiento y entonces incluir en ese libre movimiento los pies descalzos. Hubo un montón, una serie de decisiones que en primera instancia fue como chocar y mi primera reacción fue bajar la información así de librito, ¿no? Porque el BLW es mejor, porque evita la obesidad, porque el niño aprende a probar diferentes texturas, entonces la sensibilidad y el uso de la mano y la motricidad y bla, 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 bla.
nadie escuchaba nada. Nadie escuchaba nada. Cuando llegó el primer ejemplo, primer momento de probar una comida para Juli y hizo arcada, todos los que estaban ahí, que eran en ese caso los abuelos, se olvidaron de toda la teoría, de todo lo que yo había dicho, y tu primer pensamiento es: ¿esta mujer va a matar a mi nieta? ¿Y está mal que piensen así? Bueno, no, lamentablemente no. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren lo mejor para su nieta, al igual que yo. Lo que pasa es que nuestras ideas de mejor son un poco diferentes. Entonces, lo que te propongo en primera instancia es no evangelizar, y te voy a dar otras alternativas para eso. Otras alternativas y otras formas de hablar diferentes de la evangelización. Y la primera es ser discreto. Mirá qué raro esto que te estoy hablando, ¿no? Pero acordate siempre que todas las decisiones que las tomamos las hacemos en pro de nuestros hijos, ¿sí? No lo hacemos para que el otro adulto cambie su forma de pensar. No lo hacemos para el que mira desde afuera. Lo hacemos por nuestros hijos. Entonces va a ser mucho más importante lo que hago que lo que digo. Si yo me encuentro en una situación frente a un adulto que tiene una decisión diferente a la mía o una idea diferente a la mía de lo que es ser respetuoso, de lo que es criar de forma respetuosa y actúa diferente a mí, lo que yo voy a hacer es actuar como yo creo y estoy convencida que es mejor. Y lo voy a hacer hacia mis hijos. Voy a validar al niño. Voy a hablar al niño. Voy a actuar en función del niño. Ser discreto es, en resumen, actuar más de lo que hablar. No porque hablar esté mal, pero cuando yo hablo mucho, pero después muestro poco, se vuelve poco creíble lo que digo, ¿verdad? Entonces me voy a enfocar más en actuar de la forma que yo elegí, de la forma que yo decidí, responder de esa forma hacia el niño, y que el niño entienda que esa es la forma correcta de dirigirse hacia él, y que él mismo pueda hacer ver a los demás cuál es la forma que él quiere que hablen consigo mismo. No porque sea responsabilidad del niño poner estos límites, eso es responsabilidad nuestra. Siempre es el adulto el responsable de la defensa del niño. Siempre que alguien actúe en nuestra presencia de una forma no correcta con nuestros niños, es nuestra responsabilidad defender, ¿sí? Pero defender no necesariamente significa atacar al otro. Entonces de eso vamos a hablar también. Y acá viene el punto número 3, que es ¿cuándo voy a hablar? ¿No? O sea, está bien, actúo en lugar de hablar, no evangelizo, pero ¿y cómo hablo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo le digo a estas personas cuáles son mis decisiones? Bueno, cuando esa persona quiere escuchar. Si vos estás actuando de una forma, es muy probable que si la persona tiene interés por el niño, pregunte, ¿por qué está con los pies descalzos? ¿Por qué le vas a dar la comida en trozos? Mirá, qué lindo como duerme dentro del fular o del portabebés, ¿no? Queda súper tranquilito contra ti. Bueno, ahí la persona abrió una puerta para que nosotros podamos hablar. En ese momento no caigas con la teoría. Ese es el momento de acordarte del no evangelizar, referirte al punto 1. No, ese es el momento de no hablar del método, de no hablar de la teoría, de no hablar de el fundamento científico detrás de eso. Ese es el momento de hablar del niño. Ese es el momento de mostrar por qué en ese niño esa decisión que vos tomaste para ti es la correcta, ¿no? ¿Por qué está descalzo? Bueno, mirá, cuando intenta reptar, cómo tranca su pie en el piso, cómo puede abrir los dedos. Mirá qué grande tiene el dedo gordo del pie de impulsarse para avanzar. Mirá cuando come. ¿Por qué le doy en trozos? Porque puede agarrar y come con gusto, porque no cierra la boca. Mirá, no está cerrando la boca, está probando diferentes cosas. ¿Por qué me agacho para hablar con el niño? Porque cuando yo me agacho me escucha. Mirá cuando me agacho, vas a ver que me escucha. Probalo la próxima vez. Vas a ver que te escucha más. ¿Cuándo voy a elegir hablar? Cuando la persona esté dispuesta a escuchar. Y con la persona que esté dispuesta a escuchar.
¿Y cuándo voy a ponerle el fundamento científico? Es nuestro punto número 4. Le voy a poner el nuestro fundamento científico cuando la persona muestre interés por esa información. Cuando te pida la base científica, ¿no? Cuando te pida la información, cuando quieras saber más, ese es el momento de acercarle información. ¿Por qué? Porque la información con base, ¿no? Con base científica, con base en observación, con una base en estudios previos de otras personas, da seguridad. Te va a dar seguridad a vos para hablar, ¿no? Y para sostener esas decisiones, y le va a dar seguridad también a la otra persona para poder entrar en ese mundo. Entonces sí es importante acercar esa información más profunda, más científica, más detallada, pero tenemos que elegir el momento correcto, y el momento correcto es después que la persona vio en la práctica eso sucediendo, porque entonces ahí el interés es real, y lo que necesita es poder respaldar esa emoción que está sintiendo, ¿no? Es poder respaldar eso que dice, esto está bueno, pero va en contra de todo lo que yo creía hasta ahora. ¿Cómo voy a hacer yo para defender esto dentro mío de forma racional? Bueno, ahí es el momento de acercar. ¿Cómo le vas a acercar? Teniendo en cuenta los dos próximos puntos. El primero es hablar de forma que el otro escuche, ¿no? Es empatizar con el otro. Y mira qué loco esto que te estoy diciendo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de hablar, ¿no? Y creemos que, dentro de mi forma de hablar intento ser lo más clara, más práctica, bajar a ejemplos concretos, y que de esa forma la persona del otro lado me pueda entender. Esa es la forma que yo elijo hablar. Pero en realidad, cómo el otro recibe el mensaje que yo estoy dando no depende de cómo yo hablo. Depende de cómo el otro escucha. Y va a haber personas que van a entenderlo mejor con ejemplos prácticos. Va a haber personas que entienden mejor cuando les queda grabada una frase. Va a haber personas que necesitan un fundamento científico. Entonces cada persona va a escuchar de diferente forma. Y cuando yo hablo de forma que el otro escuche, cuando yo me preocupo en usar los argumentos que el otro necesita, es más probable que lo que yo esté diciendo sea escuchado realmente. Y en este caso, cuando vos estás eligiendo hablar con una persona en particular, que es alguien de tu familia o alguien muy cercano a tu niño en definitiva, vos conocés a esa persona, entonces sabés cuáles son los argumentos que necesita esa persona, que no son los tuyos. Quizás tu pareja necesite más escuchar el fundamento científico, pero la abuela necesite ver al niño feliz. Entonces yo voy a buscar ese argumento para esa persona, y ese es el que voy a usar. Eso es lo primero. Y lo segundo es dejar que otros hablen. Y ese es el punto número 6. Trae a tu familia a que otro pueda hablar. Llévalo a un taller, invítalo a mirar una película, invítalo a que te acompañe a un taller de juego libre. Capaz que disimuladamente pones este video de fondo ahí, no sé, en la tele, para que cuando estén en la casa sin querer escuchen, no sé. Cuando otro habla, no es personal. Y cuando no es personal, quizás haya una apertura mayor. Y a esto de no ser personal, te llevo con el último punto. Hables con quien hables, sea los abuelos, tus suegros, tu cuñada, tu pareja. Si nada de lo anterior funciona, quédate con este punto que te voy a decir ahora. No pelees, no enfrentes. Cuando nosotros atacamos a la otra persona, y no necesariamente es un ataque que yo propongo, ¿no? Cuando la otra persona se siente atacada, aunque yo crea que no estoy atacando, pero cuando la otra persona se siente atacada, automáticamente todas las puertas de aprendizaje se cierran. Esto vale para adultos y para niños, ¿tá? Cuando nosotros le gritamos a un niño, cuando nosotros lo atacamos a un niño, automáticamente el aprendizaje posible se cierra. Porque su cuerpo, su cerebro, su pensamiento, toda la persona se pone en modo defensa. Y hay diferentes formas de defenderse. Y una de las formas de defenderse es dejar de escuchar. Otra de las formas es contraatacar. Entonces, imagínate esta situación. Vos siempre creíste que la mejor forma de crianza era X. Siempre creíste eso. Quizás porque esa es la forma en que te criaron, o quizás porque
en contra de la forma de que te criaron, vos ya te rebelaste. Nuestros padres, al igual que nosotros, también se rebelaron contra una forma de crianza. Fueron criados de una forma y cuando les tocó ser padres y nosotros nos tocó ser niños, escucharon teorías diferentes y tenían cosas diferentes. Nosotros, padres, ahora somos la primera generación con televisión. Nosotros somos la primera generación con fórmula. Somos quizás la primera o la segunda como máximo generación en usar chupete, mamadera, sillita, carrito, ¿no? Tipo diferentes elementos tecnológicos en pro de la crianza. Y eso fue lo que ellos escucharon. Ellos escucharon que eso era lo mejor, que era mejor la fórmula, que se había inventado una fórmula que era mejor que la leche materna. Y por supuesto que cada uno quiere lo mejor para sus hijos. Entonces quizás sus decisiones fueron fundamentadas en un mejor que se rebeló contra sus padres y que ellos llevaron a la práctica. Y ahora te ven a vos, querubín dorado y perfecto, que creciste con salud, ¿verdad? Y que ahora querés hacer diferente. ¿Y qué miedo da ese diferente? ¿Y qué miedo da que te digan que lo que vos siempre creíste está mal? Porque entonces te has equivocado en muchas cosas que no puedes cambiar. Y eso corre a veces para nuestra pareja también, ¿no? Que quizás tiene recuerdos felices de su infancia, o quizás cree que es la persona que es gracias a lo que vivió y no a pesar de lo que vivió. Y entonces cree fuertemente que repetirlo es el camino. Y ahora se encuentra contigo diciéndole que no, que todo lo que creyó hasta ahora le erró. Y que hay otro camino y que para ese camino tiene que aprender. Aunque parezca raro, es esperable que esa persona se quiera defender. Y al defenderse va a contraatacar o correr. En ninguna de las dos va a escuchar y aceptar. Entonces, en el momento en que veas que la persona se está sintiendo atacada, ese es el momento de parar. No es el momento de hablar. No pelees. Y quédate con esto último que te voy a decir, que es lo siguiente. Puede ser que cambiemos de idea durante nuestra vida muchísimas veces sobre diferentes teorías, sobre lo que es mejor, sobre actuar de diferente forma a la que siempre creímos que teníamos que actuar. Puede que nos cueste más o menos, puede que cada uno de nosotros tenga tiempos diferentes. Lo que sí es seguro es que hay una cosa que te hace cambiar en contra de la corriente. Hay una cosa que te hace nadar para el lado difícil, que te hace tomar las decisiones que te dan más trabajo. Y esa cosa es el amor que tenemos por la criatura que tenemos enfrente, que son nuestros hijos. Y ese amor que vos sentís como madre, tu pareja siente como padre o viceversa, no sé quién está mirando este video, pero que los abuelos también sienten, que los tíos también sienten, es capaz de cambiar a esas personas. Solo tenemos que darle el tiempo necesario, lo cual no significa que en el camino vamos a permitir que nuestras decisiones no sean respetadas. Y para eso vamos a pedir con respeto, vamos a establecer el límite, pero solamente nos vamos a dedicar a enseñar cuando la persona esté dispuesta a aprender. Agradezco mucho que me hayas acompañado hasta acá. Nos vemos en el próximo video.